Buenas noches. Estamos en esta segunda taller de evolución y autoayuda y vamos a empezar en breves minutos porque prácticamente son ya las 8. ¿Aumentar? No. Cuando vayas a empezar la charla. Como siempre, el chat estará abierto después de la exposición. Miento, el chat está abierto ya. Buenas noches, Juan. Y ahora hay 10 personas en este momento en el chat. Esperaremos un poquito a ver si se aumenta un poco el personal. Ya van entrando más personas. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Lola y Margot y Pedro, Aina y a todos los demás que estarán escuchando. Bueno, pues ya son y 2 minutos, de forma que vamos a empezar. Para eso quitaré el chat. Bien, ya está quitado el chat, de forma que empezamos. Ya hemos dicho que el objetivo de estas charlas, de estos talleres a largo plazo, es implantarnos la mente superior y el corazón superior. Para eso no hay prisa. No se puede querer correr. Hay que ir a la velocidad que cada uno puede ir. Y esa velocidad será distinta. Llegar a esa meta exige una transformación. Y creo que ya dijimos que era una transformación fuerte. Una transformación que siempre se ha estudiado, siempre se ha enseñado. En la Edad Media se le llamaba alquimia, porque estas cosas estaban prohibidas. No se permitía discrepar o enseñar otros caminos que no fuera el camino oficial. Y la alquimia lo expresaban metafóricamente diciendo que se trataba de que el alquimista encontrara la piedra filosofal. Se supone que el alquimista era nosotros. Y la piedra filosofal era un algo que todo lo convertía en oro. Por supuesto que era una metáfora. El oyente tiene que adivinar cuál es esa metáfora, cuál es el sentido de esa metáfora. Y hemos dicho también que hay una labor previa, que son los cimientos. Pero estos cimientos no es algo ajeno a la transformación, es parte de la transformación. Es decir, el oyente va a empezar su transformación en el momento en que empiece a poner en marcha los cimientos, a construir los cimientos. Que coja la idea, todo el que escuche, que poner los cimientos no es algo distinto de la transformación. Es decir, ponemos los cimientos y luego ya vendrá la transformación. No. Poner los cimientos es parte de la transformación. Y es eliminar las barbaridades, las burradas que hemos hecho sin saber que eran burradas. Por eso estamos como estamos. Por tanto, que nadie piense que los cimientos son tiempo perdido. Al contrario, son la labor más ingrata, pero la más importante. Es fundamental. Sin cimientos no hay transformación. Por tanto, son inevitables para todos. Hay que eliminar las burradas que hemos hecho sin saber que eran burradas. Y por tanto,
los cimientos es limpiarnos de la suciedad que ignorábamos que era suciedad. Menos mal que este camino es agradecido, como ya hemos dicho, porque es muy exigente y es muy directo. Y que da frutos pronto. ¿Cuándo empezaremos a notar los frutos? Cuando creemos circuitos neuronales nuevos. Porque ahora, amigo oyente, estás yendo por unas autopistas neuronales, las que recorres continuamente, sin darte cuenta de que lo haces. Y ya dijimos que habría que iniciar sendas nuevas. Por tanto, conviene que lo hagas cuanto antes, sin perder mucho tiempo, sin perder días. Os animo a todos a tomároslo en serio. No es exagerar decir que estos objetivos de implantarnos la mente superior y el corazón superior son el objetivo de tu vida. Amigo, amiga, que esto escuchas. Para eso has vuelto. Con las autopistas viejas ya sabéis lo que hay. Un mar de dudas y una alternancia de días buenos y días malos. Eso puede acabar. Ahora bien, antes de empezar con ya las normas de cumplimiento, vamos a decir tres cosas. Porque es que hay muchos temas que conviene que vayamos tocando. Las personas no somos todas iguales. Hay personas mentales y hay personas emocionales o sentimentales. Y unas y otras reaccionan de distinta manera. Y unas y otras tienen diferentes dificultades. Y diferentes también son sus triunfos. De modo que esto lo iremos viendo. Otro tema que también quería decir es que esto es absolutamente ciencia. Ciencia es aquello que, repetido, con iguales procedimientos, provoca los mismos resultados. Y esto, en ti, amigo, que esto oyes, se va a verificar. Siempre que tú actúes de la misma forma, vas a obtener el mismo resultado. Si cuando actúes de una misma forma, unos días obtuvieras A y otros días obtuvieras B, entonces eso no sería no sería ciencia, sería azar. No, esto es ciencia. ¿Y por qué? Pues porque las cosas más elevadas, las más valiosas, las primeras en importancia de la vida, que están puestas, vamos a decir así, por la naturaleza con mayúsculas, para que nos aprovechemos de ellas, esas no pueden ser un azar, una cosa voluntariosa, de que alguien dice, pues hoy me gusta que lo disfrute y hoy no me gusta. No, es absolutamente ciencia. Siempre sucede lo mismo. Son las leyes de la naturaleza, porque digamos que la naturaleza es la que creó estas cosas en nosotros. Lo sutil tiene como protagonista al que nos está oyendo. Y entonces, si él hace lo mismo, va a obtener lo mismo. Eso no quiere decir que el compañero del lado, el vecino, el amigo, otro, obtenga lo mismo en el mismo tiempo, a la misma velocidad. Es posible que uno llegue a implantarse la mente superior en X tiempo y a otro le cueste 2X, 3X o X partido por 2. Es decir, que variarán los frutos según las personas, pero variará el tiempo, no el qué. El fruto será siempre el mismo. Y por último, por la tercera idea, es que esto requiere exigencia. Esto no es un hacer lo mismo que hasta ahora con una pequeña variación, no. Esto exige mucho en comparación con lo que estamos acostumbrados, que es nada. Estamos acostumbrados, el que lo sigue, a cumplir los mandamientos. Pero los mandamientos, amigo que esto escuchas, son demasiado básicos, demasiado permisivos.
Los mandamientos son simplemente un código de comportamiento, como era el código de Hammurabi. Y lo único que buscaban y procuraban era que hubiera paz en una aldea de salvajes. Los mandamientos no dan la felicidad. Dan, pues eso, el que uno sobreviva, que no lo maten en el camino a su choza, a su casa. Veamos qué es lo que da la felicidad. Pues para eso habrá que hilar más fino. De ahí la exigencia. Exigencia que el primer día, quizás hoy, el primer día que demos cosas, digamos cosas concretas, te puede parecer, amigo oyente, excesiva, extraordinaria, impresionante. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Bueno, no te preocupes. No es tanto. Se puede hacer. Otros muchos lo han hecho. Y no me refiero a los 7 sabios de Grecia, sino gente del siglo XX, del siglo XXI. Pues bien, vamos a empezar ya con las reglas. Hay 2 cimientos, las reglas y otro. Vamos a empezar con las reglas. Y hay 7 reglas. No vamos a dar hoy las 7, porque sería demasiado. Vamos a dar 2, las 2 primeras. Pero tengo que decir que las 2 son las más difíciles y las más importantes. Tanto que si cumplieras las 2 reglas, tendrías el 80% conseguido del camino. El 80%. De la preparación. De la preparación. Pues bien, primera regla. Elimina pensamientos negativos. ¿Y qué es pensamiento negativo? Es todo pensamiento peyorativo que te rebaja a ti o a los demás. Hay que eliminarlos. De pronto te darás cuenta que estás pensando en negativo. De ti o de otro. No importa. Cambia. Piensa en otra cosa. Dale la vuelta. Haz lo que haga falta. Tú sabrás lo que. Porque cada cual tiene diferentes reglas de comportamiento. Pero deja con ese pensamiento y pásalo a positivo. Vais a fallar en esta primera semana, amigo oyente, vais a fallar más que nunca, porque sois todos novatos. Pero no importa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Y qué hacíais antes? Ibais por la vieja autopista que decía que pensar en negativo, pensar no tiene problema. Si pensar yo, con pensar no hago nada malo. Si le puedo pensar en, me gustaría matarle a uno, pero si no le mato, no pasa nada. Bueno, pues no, es equivocado. Los pensamientos negativos provocan que el cuerpo interno emita hormonas, sustancias, fluidos negativos que perjudican a las células. Y la persona que es muy negativa corre el riesgo de no llegar a jubilarse, porque su organismo está envenenado, está estropeado, hecho polvo, antes de la jubilación. De forma que los pensamientos negativos, las emociones negativas, perjudican al ser humano. Y eso muchos lo notan en el estómago, que se pone raro. Bien, pues así, actuando con esas autopistas neuronales tan magníficas, tan cómodas, por las que ibais a toda pastilla, os pasa lo que os pasa. Tenéis que crear senderos de cabras nuevos. Y el primer senderito de cabra es elimina pensamientos negativos, que ahora tiene 1 milímetro de espesor, pero que tenéis que ir engordando a base de sustituir el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Pensar en otra cosa. Hacer lo que os parezca, pero pensar en otra cosa. Y así, ese sendero de cabras de 1 milímetro de hoy a la noche se irá poco a poco engordando conforme paséis por él. Y un día, una vez, otra vez, varias veces al día vais a tener que hacerlo. Porque se os irá el santo al cielo y volveréis a caer en una tormenta de pensamientos negativos. Y os daréis cuenta de que lleváis 10 minutos dándole vueltas y de pésimo humor con un pensamiento o una tormenta negativa. Y al final del día, o al final de la semana mejor, hacer un pequeño examen.
Cuando yo empecé tenía el 90% del tiempo pensamientos negativos y un 10% de positivos. Después de una semana ha bajado a quizás el 80%. No le pidas más. El porcentaje que tú creas, dalo por bueno. No sea que digas, esto no es para mí, esto es demasiado, yo soy un inútil, no valgo para esto, y añadas más pensamientos negativos a los que ya tenías, por culpa del examen maldito. No, vas a conseguir según tú seas. Y no hay escapatoria de esto. Lo que logres es lo que tú puedes lograr, de forma que quédate contento con lo que hayas logrado, con lo que dé tu examen. Esto sucede según tú eres. Y la característica de esta regla es que ahí estás tú solo. No te interfiere nadie, no te obliga a nadie. Tú piensas lo que tú quieres y tú sientes lo que tú quieres, lo que tú dejas, lo que tú permites. Bueno, pues no permitas pensamientos ni sentimientos negativos. Para esto hay que tener dos cosas: constancia y paciencia. Constancia para no desanimarte y paciencia para perdonarte. Ten paciencia contigo mismo. No te enfades por lo que no hagas, por lo que no consigas, por las veces que caigas. Tienes que tener paciencia. Y ya os lo he dicho que esta semana será el récord de caídas y de fallos. Pero es porque si ahora te diera un violín y mira, el arco, la varilla, toca el zapateado de Sarasate, pues claro, un desastre. Porque no puede ser de otra manera. El hecho de empezar siempre implica hacer las cosas mal. Y esto es una cosa nueva. Y es exigente, porque quizás nunca antes te lo habías propuesto. De manera que prepárate a tener muchos fallos. Segunda regla: no te dejes afectar por los comportamientos, muchas veces infantiles, de los demás. Y los demás son tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu vecino, tus amigos, todos los que te rodean, todos los que se tratan contigo. Y claro, son muchos. Y te van a decir cosas que no te gustan. Estamos en sociedad. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay gente que es tan mala persona con nosotros? Pues porque ellos no se preocupan de seguir las reglas. Ellos van a lo que viene. Si llueve, pues de mal humor. Si hace sol, pues quizás se pongan de buen humor. Pero ellos no están a lo que estamos nosotros. Entonces, claro, pues se encuentran contigo y te transmiten, sacan de fuera ese mal humor que tienen, porque no se están dominando, no se están procurando controlar. De manera que lo que importa no es lo que ellos hacen o dicen, lo que importa es cómo tú te lo tomas. Si te das cuenta de que ellos son así y no tienen más remedio que echar espumarajos por la boca, pues dirá, bueno, pues él está de mal humor. Pues bien, pues ¿qué le voy a hacer yo? Y tú, ante él, le seguirás la conversación y dirás, no, sí, ya comprendo, ya te entiendo. Pero por dentro, allá cuidaos. Todo es suyo, todo su comportamiento es suyo. Tienes que separar lo que es tuyo, lo que te pertenece a ti y te afecta a ti, de lo que hacen otros que no te afecta. Si tú hubieras cometido un crimen, si tú hubieras hecho pues, una cosa terriblemente mala, sí que podrías decir, bueno, pues realmente he fallado estrepitosamente. Entonces, esto no puede seguir así. Tengo que disculparme, tengo que resarcirle, tengo que compensarle por lo que le he hecho de daño. Pero si lo ha hecho otro, no es cosa tuya. Tú, por dentro, tan campante, indiferente, aunque finjas estar, pues, lo que haga falta. Así enseñaba Epicteto, ese maestro que dijimos que era muy gracioso, con sus alumnos, y decía, separa
Lo tuyo de lo ajeno. De lo tuyo, ocúpate. Ante lo ajeno, indiferente. Debes serte indiferente, porque comprendas que los demás a veces se comportan como niños. Niños que tienen rabietas, que están mal educados, que están consentidos. Y todos sabemos cómo actúa un niño consentido. Permítame que te diga, amigo, amiga oyente, que dejarte afectar por lo que hacen los demás es estúpido, es necio, es majadero. ¿Quién te crees que eres tú para estar queriendo que los demás actúen bien? No, los demás actuarán como les salga, ¿eh? Y actuarán mal. Tú tienes que dejarles actuar mal. Actúa bien tú, pero preocúpate de ti, no de los demás. De manera que ahora podrás ver que si cumples estas dos reglas, es fácil que nadie te pueda hacer mal, nadie te pueda poner en disgusto. De forma que empezarás a sentir los frutos muy pronto. El jueves que viene daremos 4 reglas. Son las 4 más fáciles que estas. Y os diré entonces que elijáis una de estas y una de las 4 fáciles. Pero esta semana tenéis que estas 2 nada más. Y tenéis que luchar con las 2. Es demasiado. Nunca, ninguna otra semana será así. Pero esta semana luchar con las 2 y así sabréis cuál os es más fácil que la otra. Y la semana que viene podréis elegir o la más difícil o la más fácil. A vuestra elección. El próximo jueves nos vemos.